Hola, Hola, yo soy Elizabeth Vilalta, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico yo soy Alina Valdivia, matrona. y vamos a hacer este vídeo para explicaros algunos truquitos con los que vais a poder identificar los días fértiles de vuestro mes, de vuestro ciclo ovulatorio. Vamos a hablar sobre la temperatura corporal, vamos a hablar sobre el análisis del moco cervical y vamos a hablar sobre la autopalpación del cuello del útero. Bueno, como habíamos visto en algún video anterior, la ciclicidad de cada periodo menstrual tiene algunas características que están determinadas por las hormonas que comandan en el fondo nuestro cuerpo, y esto viene desde el cerebro. Bueno, una vez que se identifica el periodo, el cuerpo tiene sus cambios, ¿vale? En un periodo de 28 días, periodo menstrual de 28 días, aproximadamente en el día 14 ocurre la liberación del óvulo o ovulación. Más menos un par de días antes y un par de días después hay un pic máximo de la hormona estrogénica que va a generar en tu cuerpo acción sobre órganos blancos. Y estos órganos son las mamas, el útero, la piel, los ovarios, y van a tener algún tipo de cambios, incluso el pelo, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo reacciona absolutamente a los niveles hormonales. En el periodo de 28 días, cuando pensamos que estamos en la fase ovulatoria, se le llama también fértil, ¿vale? En el cuello del útero van a ocurrir cambios que ya la Eli podrá explicar mejor, ¿vale? Se libera la mucosidad. Esta mucosidad permite que los espermatozoides puedan ingresar de una forma mucho más fácil hasta el fondo del útero para provocar a nivel de la ámpula, de la trompa, lo que se llama la fertilización. Y una vez allí, hecha la fertilización, el huevito viajará hasta el útero. Bueno, para saber si realmente estamos en el periodo fértil, nuestro cuerpo manifiesta, así como el moco cervical, también hay un incremento leve de la temperatura, pero existe. Por lo tanto, hay métodos anticonceptivos que son naturales, hay métodos anticonceptivos que son hormonales y métodos anticonceptivos que son de barrera y otros quirúrgicos. En este caso nos vamos a referir a uno de los métodos naturales, que es el de la temperatura basal, ¿vale? En este periodo fértil, el cuerpo va a tener un incremento de la temperatura, pero no solo hace falta que tú te midas la temperatura aquellos días, es necesario tener al menos un calendario de tus temperaturas 3 meses antes, como mínimo, ¿vale? Porque ese incremento de la temperatura puede ser entre 2 décimas y 1 grado, es decir, tampoco va a ser un incremento muy grande de la temperatura. Entonces, tú tienes que saber cuál es tu temperatura basal habitual, porque también varía mucho de una mujer a otra. Si tú sueles estar alrededor de los 36 y un poquito, pues vas a notar que te acercas un poquito más a los 37, aunque no llegues, pero si una mujer tiene una temperatura normalmente un poquito más baja, lo va a notar porque su temperatura basal sube un poquito. Es decir, tienes que tener muy claro cuál es tu temperatura habitual para poder detectar estos incrementos. ¿Dónde se debe tomar la temperatura? La debes tomar siempre a la misma hora, puede ser abajo del brazo, pero siempre, porque no puedes cambiar un día a la temperatura oral o rectal y luego a la del brazo, porque la temperatura interna tiene siempre 1 grado más que la temperatura externa del cuerpo. Por lo tanto, si cada día tú te tomas la temperatura en el brazo, siempre antes de levantarse o hacer cualquier tipo de actividad, porque el cuerpo, una vez que ya te pones en movimiento, la temperatura cambia. Nada más, despertando, el termómetro aquí.
que te demorarás 3 minutos, 1 minuto como mucho en que suene el termómetro y se apunta. Y esto tenemos que tener mínimo 3 meses de anotar cada día para saber cuál es el promedio de tu temperatura. Y así poder calcular, de acuerdo a esto, los días fértiles. Como ha comentado Alina, hay otra técnica que podemos utilizar para identificar esos días fértiles, que es la exploración del cuello del útero. El cuello del útero se encuentra en la parte final de nuestra vagina. Aquí tendríamos la vulva y si introduciéramos el dedo en profundidad, encontraremos que el cuello del útero está insertado en esta parte final de la vagina. Mira, vamos a dar vuelta para que se pueda ver mejor. Para palpar el cuello del útero tienes que hacer una palpación bastante en profundidad, es decir, introducir tu dedo índice o tu dedo corazón hasta el final de la vagina y vas a encontrar una estructura de este tipo, ¿vale? Este cuello del útero, cuando estamos en fase ovulatoria, se encuentra más alto, más blando y más abierto. Más alto quiere decir que cuando me haga la palpación vaginal tendré que buscar más en profundidad, ¿vale? Más blando quiere decir que cuando lo toque va a tener como esa textura la más... consistencia de la como mejilla. tocar una mejilla, como tocar un labio, ¿vale? Y más abierto porque este agujero que tiene en medio, que es por donde van a entrar los espermatozoides en caso de que tenga que haber una fecundación. Pero si no también, entran igual. Y si no también. se tiene que abrir para permitir esa entrada, ¿vale? En cambio, cuando no estamos en periodo ovulatorio, este cuello del útero baja un poquito más a través de la vagina, es decir, lo vamos a palpar sin necesidad de una palpación tan profunda. Está más duro, cuando yo lo toco voy a notar que tiene una textura parecida a tocar una nariz, un cartílago, es un poquito más duro y está completamente, el agujero de en medio está completamente cerrado. Cuando se acerca la menstruación, este agujero vamos a notar que vuelve a estar abierto, que el cuello del útero vuelve a estar un poquito más blando, pero en este caso no tendremos el moco cervical que ha comentado Alina en clara de huevo. Podemos tener otro tipo de moco cervical, que puede ser un moco que sea más espeso, que cuando lo coges con los dedos no se separa sino que se rompe, ¿vale? Hay otras características en el cuerpo porque estamos en otra fase del ciclo. Este método de autorreconocimiento de la fertilidad es un método, como comentaba Lina, que es natural y tiene una efectividad realmente parecida a la del preservativo. Es decir, si hacemos rigurosamente la toma de temperatura, comprobamos cómo está nuestro moco, tenemos ciclos regulares, eso es muy importante porque si los ciclos no son regulares no vamos a poder utilizar este método. Tiene una eficacia muy elevada, es decir, que es un método que es bastante válido para reconocer nosotras mismas cuando estamos en los días fértiles del ciclo. Claro, que puede ser utilizado tanto para cuando tienes deseos de embarazo, bueno, ponerse mucho más ahí en la labor, que cuando quieres evitar un embarazo. O sea, saber cuál es tu día fértil te va a permitir embarazarte si es que lo quieres o evitarlo en este caso. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en otro vídeo. Vale, adiós.